Bienvenidas, bienvenidos todos y todas al podcast de Vide, Bipodcast. En nuestro capítulo número 19 tenemos como invitado a José Áviles. José es bailarín, actor, coreógrafo, músico y gestor cultural. Ha estudiado Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad San Martín de Porras, cursando una maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico. Actualmente es el jefe de artes escénicas del Instituto Cultural Peruano Norteamericano y además es el director del colectivo artístico Crudo. Bienvenido, José, un gusto tenerte con nosotros aquí en el podcast de Vide. Muchas gracias, Sebastián, y un abrazo a toda la audiencia de Vide. Bueno, como sabrás, siempre empezamos nuestro podcast preguntándole a nuestros invitados un poco sobre sus orígenes respecto al movimiento. En tu caso, vos también tenés raíces con el teatro, con la música. Bueno, tenemos perfiles muy parecidos y nosotros nos hemos conocido, y ya hablaremos más adelante, en una plataforma muy bonita que hay en Jerusalén hace unos años ya. Pero contanos un poco de dónde salió tu interés por el movimiento, por las artes escénicas y posteriormente, bueno, dedicarte no solamente a la creación, sino también a la gestión. Bueno, con el movimiento diría que desde muy niño, más no con las artes escénicas propiamente. Desde niño he practicado distintos deportes, desde, digamos, los más comunes como fútbol, quizá también algunas prácticas de básquetbol o voleibol. Pero luego, como en mi adolescencia, encontré las artes marciales y creo que con las artes marciales y el boxeo fueron como un camino mucho más claro sobre lo que mi cuerpo podía hacer, sobre las posibilidades que tenía por descubrir. Y bueno, en realidad me quedé con esa experiencia hasta después de encontrar una carrera profesional que estaba más vinculada con el derecho, como bien lo dijiste en la presentación. Eh, ya mi vínculo propiamente con la danza y el teatro llega un poco más grande, llega eh, cerca de mis 28, 29 años, que encuentro la danza primero como un espacio de fuga, de alguna manera de entretenimiento, para luego darme cuenta que era, o que es, ¿no?, una de las motivaciones principales de mi vida. Eh, y claro, vengo también de una familia de músicos, de artistas. Mi abuelo en mi país es un gran músico, un gran guitarrista, y siempre he tenido como una vena para ello, un talento o una habilidad con la música, con algunos instrumentos. Y, y bueno, cuando ya me he encontrado con la danza, me he encontrado también con las artes escénicas, el teatro, ha comenzado a confluir todas estas otras habilidades. Y bueno, y en los últimos un poco más de 10 años eh, me he enfocado en mi desarrollo profesional ya en las artes, ¿no? Articulando estos talentos o estas curiosidades de niño, pero que cuando era realmente más joven no pasé por un proceso de formación, ¿no? Sino ha Claro. sido más algo intuitivo, espontáneo, que se ha presentado cuando ya he sido un poco más grande. Bueno, a mí me resuena mucho tu historia porque cuando nos conocimos y nos pusimos a hablar teníamos muchísimo en común, ya que yo también con la danza empecé ya de grande, ¿no? Y venía también de la música, como tu caso, y también venía de las artes marciales. Y además a los dos nos gustaban jugar a la Play, que esto en artes escénicas no es fácil encontrar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, te quería preguntar, cuando tuviste tus primeras experiencias escénicas, ¿cómo fueron esas? También, ¿no? Porque uno tiene esas primeras memorias de cómo fue sí, no tus primeros pasos, sí, pero sí tus primeros registros en el escenario, tanto como intérprete como creador, y cómo fuiste haciendo, ¿no? Convivir y de alguna forma dialogar a todos esos Josés que tenías de antes, ¿no? Sí, bueno, es que en realidad, como no ha sido hace tanto tiempo, lo recuerdo muy bien, ¿no? La primera vez que pisé un escenario, ya desde mi encuentro con la danza,
con la danza contemporánea fue como alrededor de mis 30, después de pasar un par de años de entrenamiento con una maestra muy reconocida en Perú que se llama Pachi Vallerriestra, y es a propósito de un espectáculo que ella estaba dirigiendo y también a propósito que uno de los bailarines no podía continuar la temporada, es que me extiende una invitación. Ahí te fuiste, José, ahí. No te oigo. ¿Me fui? Sí, ¿A qué soy? ahí estás. Bueno, Sí, decías, te ¿repito? extiende. Sí, sí, por favor. Sí, claro, no te preocupes. Te decía, ¿no? Que mi primer encuentro con la danza fue a propósito de una invitación que me hizo Pachi Vallerriestra, una coreógrafa bailarina peruana muy reconocida en nuestro medio, eh, que justamente estaba dirigiendo una obra, estaba en temporada y uno de los bailarines no podía participar o continuar con la temporada. Entonces me extiende la invitación y para mí fue pues un regalo, ¿no? Una bendición. Era mi oportunidad de alguna manera de poder pararme por primera vez en un escenario y también de alguna manera eh, vivenciar lo que eh, se vive, ¿no? O se siente parado en escena. Y bueno, esa primera oportunidad en realidad fue una oportunidad maravillosa porque no solamente se quedó en esa temporada local, sino que la obra tuvo la oportunidad de viajar a Chile, a viajar a Ecuador por invitación de festivales. Entonces, sin darme cuenta, ya estaba muy inmiscuido en la danza, ya estaba trabajando básicamente en una dinámica de compañía, presentando obras fuera de mi país. Entonces, todo eso realmente me, me hizo enamorarme profundamente también del oficio, ¿no? De toda la disciplina y de todo el trabajo que demanda poder desarrollar una obra y una temporada. Eh, y bueno, ese fue mi primer encuentro con la danza. Y mi encuentro con todos estos Josés que de alguna manera ya tenía desde chico era, o sea, la música, mis intereses por otras disciplinas del movimiento. Eso fue como de alguna manera articulándose en los siguientes años, en esos primeros años. Formé un par de colectivos artísticos. Ya tenía claro también que mi interés con la danza no era propiamente la danza, sino la oportunidad que me daba la danza de poder desarrollar mi universo artístico y con ello involucrar, articular otras áreas que yo también disfrutaba mucho, como comentábamos hace un rato, la música. Mm. Entonces, mi actividad creativa también empezó casi en paralelo y comencé a dirigir este colectivo, a crear obras, a comenzar a desarrollar una investigación un poco más sostenida. Fui dejando el derecho de un lado, trabajaba en una empresa en el área legal y como que ya no me hacía mucho sentido, ya veía más oportunidades de también desarrollarme profesionalmente en las artes, entonces fui dejando el derecho para ya entregarle plenamente mi vida, mis aptitudes y mi potencial a las artes escénicas. Qué bueno, qué bueno. Y ya que lo tenés fresco, contanos un poco cuál fue la primera pieza o sea, me gustaría hacerte un par de preguntas más con respecto a la creación y después ya pasar a tu trabajo en el instituto. ¿Sobre qué versaron un poco tus intereses a nivel narrativo con estas primeras obras que presentaste? Bueno, la primera obra en la que participé se llamaba Corpus Breve, obra dirigida por Pachi Vallerriestra, que era una reflexión sobre lo perecible del cuerpo humano. Y, y en esa oportunidad, en realidad, pues me entregué como intérprete a todo aquello que la obra exigía, ¿no? La obra exigía un desnudo, exigía Mm. una demanda física muy fuerte cuando trataba de alguna manera representar los sistemas del cuerpo humano. Habían algunas dinámicas que demandaban una potencia física muy alta
lo cual también me encanta, ¿no? Y de hecho habían momentos donde tenía que desarrollar un poco de actuación también, en este carácter performático que siempre tiene la danza contemporánea. Y bueno, al encontrarme con esos desafíos, también me encontré con algunas limitaciones, con lo cual comencé a entrenarme también en otras áreas, ¿no? Comencé a tomar clases de teatro, a entrenarme un poco más también en disciplinas como las artes visuales, las artes plásticas, comenzar a entender también cómo existe todo un terreno multidisciplinario para el desarrollo de propuestas. Entonces, un poco en esa búsqueda comencé a encontrar también la manera de expresar aquello que, que tenía como un potencial discursivo, ¿no? Que tiene que ver en realidad con un interés por la naturaleza del ser humano y no solo como individuo, sino como una unidad en colectivo. Mm. Entonces, mis primeras obras, las primeras obras que dirigía tenían un poco ese perfil, ¿no? Por un lado, un carácter multidisciplinario, donde estaba rodeado de artistas que venían de distintas fuentes. De hecho, un primer colectivo que formé fue con un artista visual y tenía pues una gran presencia, su aporte en las obras Ujú. y también la música, porque yo venía desarrollando desde joven ya un poco de técnica de guitarra, un poco de técnica musical y en realidad desde que comencé a crear toda la música que he utilizado ha sido o compuesta o desarrollada por mí o por el colectivo, ¿no? Entonces, Mm. creo que una característica del trabajo que realizo a nivel artístico tiene que ver con este encuentro de las disciplinas y este también encuentro con los distintos yo's que puede representar mi persona, ¿no? Desde un artista sensible a también un ser humano más operativo y involucrado con una maquinaria más grande como cuando era un abogado, ¿no? Mm, mm, Eh, mm, mm. bueno, un poquito eso. Qué bueno. ¿Y cómo se fue dando tu camino, ya que teniendo, ¿no? Veniendo del mundo del derecho, ¿no? Y el mundo y todo tu macromundo de las diversas artes, de una familia de artistas, ¿cómo se dio tu camino hacia el instituto? ¿Cómo se dio esa posibilidad de también tan joven empezar a dirigir o a ser el jefe de un espacio tan potente, ¿no? Eh, claro, en paralelo cuando venía desarrollando este perfil artístico, también pues evidentemente estaba preocupado y ahora cómo pago las cuentas, ¿no? Cómo hago un match Claro. con las cuentas, además viniendo de pronto de un sector como el legal o el derecho que puede generar como ciertas instancias de estabilidad económica porque formas parte o trabajas en una planilla, ¿no? Para un bufete o para un estudio de abogados o una institución. Y, y ahora en realidad estaba entregado al mundo independiente, ¿no? Que antes no lo había visto así desde mi perfil profesional las posibilidades de trabajo. Entonces, en ese medio independiente comencé a también darme cuenta de qué aptitudes tenía que desarrollar para poder sostener una dinámica económica en el tiempo. Y bueno, comencé a ver áreas primero de producción, también a involucrarme con algunos, no sé, entrenarme un poco en lo que implica la producción artística, comencé a ver también módulos de gestión y me daba cuenta que en realidad mi experiencia en el derecho, que además tiene que ver mucho con el sector público, con la gestión pública, Ujú. aportaba mucho en los proyectos de gestión cultural o incluso de producción artística en los que me estaba involucrando. Entonces comencé a darle mucho más peso también al área de gestión, a investigar mucho más sobre las distintas temáticas y áreas que abordaba. Y,
fui comenzando también a desarrollar mis propios proyectos, involucrarme con proyectos de otros colegas. Entonces he pasado por también el desarrollar proyectos de gestión que involucraba al sector de la danza, por ejemplo, en plataformas de intercambio o programas de entrenamiento o de pronto algunos proyectos que puedan tener un impacto en la comunidad. Comencé a asesorar también algunas instancias de gestión, como fue el caso de la municipalidad de La Victoria, un distrito en nuestra ciudad, en Lima, bastante golpeada por la delincuencia y también por un descuido, digamos, dentro de las áreas de las artes para beneficio de la sociedad y pude en esa oportunidad desarrollar algunos programas que tuvieron un impacto positivo. Eso me fue como una primera experiencia en gestión muy, muy importante para mí. Y luego de ello comencé a trabajar en otros proyectos que me fueron involucrando con el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, que ahora trabajo en él. Y en determinado momento, pues, quien en ese momento era el gerente cultural, pues me dice, mira, vamos a abrir una plaza para la dirección del programa de artes escénicas. Y es así como postulo. Ya él tenía una referencia de este trabajo previo en la municipalidad, en otros proyectos independientes. Y bueno, y desde hace 6 años que vengo trabajando ahora en el ICNA, ¿no? Qué bueno. Y cuando empezaste a trabajar, ¿qué fueron tus primeras impresiones o el primer año, ¿no? Una cosa es todo lo que uno se imagina, ¿no? Cuando va a empezar un proyecto y entrar en una institución. Y por más que, como vos decías, no tengas previa, sepas algunas cosas, siempre después en el día a día la sorpresa no deja de suceder. Entonces, ¿cómo recordás, digamos, de lo que de lo que te imaginabas al comenzar y lo que terminó sucediendo como a posteriori, por lo menos en la primera fase de tu trabajo allí? Bueno, este trabajo en realidad no me deja de sorprender cada día, ¿no? No hay manera de que... Entonces creo que desde el día 1 hasta el día de hoy, en realidad ha sido un gran camino de aprendizaje, de desafíos. Y en ese primer año recuerdo que de los más grandes desafíos fue justamente el desarrollar mi perfil de líder, ¿no? El liderazgo. De pronto tenía a mi cargo ya un equipo mayor de 15 personas que anteriormente, si bien es cierto, había participado en procesos colectivos, pues no desde el rol que ahora tengo en el instituto. Entonces creo que el desarrollar el liderazgo fue uno de los temas más desafiantes en ese primer año. También porque el equipo con el que ahora trabajo era un equipo que ya venía acostumbrado a un perfil de liderazgo por muchos años, ¿no? Era un equipo que ya tenía más de 20 años trabajando juntos. Entonces, claro, para ellos era como ahora tengo que adoptar un nuevo papá o adoptar un nuevo jefe, digamos, ¿no? Entonces, claro. Y además mucho más joven que la mayoría del equipo. Entonces, esos temas fueron en un primer momento el desafío. Luego, evidentemente, el perfil de la programación del IPNA siempre fue, desde que incluso yo como audiencia visitaba el instituto o como artista, ha sido de un gran perfil internacional, ¿no? La programación siempre ha tenido un componente de programación artística internacional que hasta ese entonces, pues yo no conocía los entornos, no conocía las dinámicas entre las distintas disciplinas, porque además el instituto no solo promueve la danza, sino promueve también la música, el teatro. Entonces era involucrarme con los distintos sectores, conocer de cada disciplina y también ver cómo podía seguir fortaleciendo esas redes o articulación con
con una programación internacional que hasta ese entonces no había visto, ¿no? Entonces esos fueron como desafíos importantes. Y también otro gran desafío fue que el instituto, al ser pues un instituto con tanta trayectoria, tanto prestigio y también con una envergadura a nivel nacional, eh, tiene como una dinámica administrativa que puede generar, o más que puede generar, es de un entramado bastante complejo, ¿no? Es como hay una cultura organizacional, hay procedimientos y procesos administrativos muy puntuales a los cuales yo me tenía que adaptar, ¿no? Entonces eso también fue un proceso de adaptación muy fuerte, y además que en estos 6 años probablemente el mundo ha cambiado en 360, ¿no? O sea, ha cambiado mucho, en los últimos 3 nada más, ¿no? Totalmente. Entonces, esos cambios o esas transformaciones también evidentemente han afectado a la institución, y la institución que conocí hace 6 años no es la misma de hoy. Eh, y bueno, ese viaje ha sido muy, muy rico, muy, muy nutritivo en todo sentido, pero desafiante a full, ¿no? Ante todo desafiante, sí, 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 sí. No, además, un lugar que tiene tantos, como decís, ¿no? Tantas variables en su funcionalidad, en su programación, en todas las actividades que hacen. Y también ahí te quería preguntar, bueno, hay que estar como en movimiento, ¿no? O sea, digamos que por más que estés en un puesto de dirección, no quiere decir que no te tengas que mover también, ¿no? No sé si coincidís conmigo Claro. en ese sentido. Te quería preguntar también el apartado de lo que es de formación, porque también sé que esta es una impronta que vos también estás como muy interesado. ¿Cómo es tu mirada con respecto a la actividad que se hace allí con respecto a la formación? Bueno, cuando yo inicié mis actividades en el IPNA, en realidad el apartado de la formación o del entrenamiento profesional era muy puntual, ¿no? Habían algunas clases maestras que se planteaban en la programación a propósito de la visita de algún artista o eh, sí, de alguna compañía o de algún proyecto que formaba parte de la programación, ¿no? Pero era básicamente ello, ¿no? Clases maestras. Con el tiempo, y también a propósito de mi propio proceso, que tuve la oportunidad también en mis primeros años comenzar a dictar clases, y también formé parte de un par de programas universitarios en formación de artes escénicas en las áreas de entrenamiento corporal o de procesos creativos. Entonces ya venía como de alguna manera con una idea sobre lo que un programa de formación podría considerar, ¿no? Con una más que de repente con dinámicas jerárquicas, espacios mucho más rizomáticos o más horizontales para proponer los intercambios y las dinámicas de formación. Eh, Aparecieron ya no solo las clases maestras, sino módulos de entrenamiento que tenían objetivos, que tenían áreas temáticas más definidas, que tenían de pronto sesiones más proyectadas en el tiempo. Ya no eran clases aisladas, sino programas Claro. que tenían entre 8 y 16 sesiones. Ya no solamente el entrenamiento como única oportunidad de formación, sino también áreas de gestión, temas vinculados a la producción. Comenzamos a establecer también dinámicas de residencia, ¿no? Que los artistas tengan el espacio para desarrollar sus proyectos con una asistencia en distintas áreas, en distintas disciplinas también que demande o exija el proyecto por su naturaleza. Entonces, hemos comenzado a abrir un poco el espectro a otros formatos, y yo creo que todavía estamos en un proceso, ¿no? Poco a poco Claro. se está abriendo la oportunidad en realidad de articular este tipo de espacios en la programación. Mm, Todavía no es del todo consolidado, siento, ¿no? mm. Si bien es cierto, es un interés mío como digamos, diseñador o programador, siento que todavía el instituto puede
desarrollar con más solvencia un programa formativo para artistas, ¿no? Así que ahí tenemos mucho por aprender todavía. Buenísimo. ¿Y cómo es la relación, siendo un centro también tan importante y a la vez, bueno, estuvimos por colaborar y toda esta pandemia nos básicamente hizo que se retrasaran nuestras ganas de hacer cosas juntos, pero ¿cómo es la relación, ya que está en Lima, ¿no? El instituto, con el resto de las grandes ciudades que hay en Perú, digamos? ¿Hay una relación también a nivel nacional con respecto a colaboraciones y ser un aglutinador de posibilidades de colaboraciones, etcétera? Sí, sí la hay. De hecho, el instituto siempre ha trabajado los proyectos que lidera, sobre todo en el programa cultural, con distintos aliados, ¿no? Han habido aliados desde cooperación internacional, embajadas, también otros centros culturales más o menos del mismo perfil, pero el instituto en sí tiene también sedes en regiones, ¿no? En las distintas provincias del país, o sea, tiene como eh, sedes, me refiero, claro, sedes, pues, ¿no? Como una casa del IPNA en distintas regiones, donde también alberga el programa cultural algunas actividades, pero en menor medida, sobre todo. Bueno, tendría que dar un pasito atrás para explicar que el instituto, pues, también es un centro de idiomas. Entonces, el centro de idiomas es, digamos, una actividad muy importante para el instituto porque de alguna manera se genera toda la dinámica económica que luego sostiene el programa cultural. Entonces, la prioridad en las acciones o incluso a nivel presupuestal están orientadas al área académica. No obstante, pues tenemos un programa cultural igual de potente. Pero a lo que me refería es que ya el instituto tiene una presencia a nivel nacional, además de los distintos aliados que genera durante su gestión, y además hay otros centros binacionales muy parecidos al IPNA, o sea, que también son un instituto de idioma de inglés y que también tienen actividades culturales que son independientes a nosotros. Y en los últimos años hemos empezado una dinámica de trabajo en red, ¿no? De organizarnos para ver o circulación de programación o desarrollar proyectos en conjunto. Entonces, en realidad, el IPNA siempre ha tenido una muy buena disposición para el trabajo colaborativo, el desarrollo de alianzas y el de comenzar a construir sinergias. Qué bueno. Y como ya sé que tuvimos todo este gap de los 2 años, pero previo a esto también porque fue una de las conversaciones que tuvimos cuando nos conocimos, ahora sí podemos hablar que nos conocimos en el 2019 en Jerusalén, en el encuentro que organiza Mayor Shalem con Ofra, que son personas increíbles, sí, increíbles. Sí. Y bueno, colaboradores de Vide hace ya muchísimos años. Y ahí, bueno, estuvimos compartiendo bastante tiempo juntos, ¿no? Y pudimos también hablar de las perspectivas de los discursos del cuerpo. ¿Cómo sentís que, sé que ahora todo se ha trastocado, pero a veces pareciera, ¿no?, que hablar de la pandemia es como tiene que estar siempre en primer plano, ¿no? Como pasa con los medios de comunicación, pero ¿cómo ves el movimiento contemporáneo en este caso, que es con lo que vos más te estás permeando en Perú? ¿Y cómo es la relación de esos discursos con respecto a lo que llega de afuera, ¿no? Yo también, siendo de un país latinoamericano como Argentina, siempre estamos en esa relación entre lo tradicional, o llamémosle lo folclórico, dicho de buena manera, ¿no? Lo que nos precede en cuestión de raíces, y luego toda la herencia tanto europea como norteamericana, ¿no? Que siempre en lo contemporáneo es inevitable que llegue. ¿Cómo, desde tu manera, cómo lo ves? ¿O cómo lo sentís? ¿O cuál es tu take en esto? Bueno, con respecto a una mirada al panorama internacional, como te comentaba, el IPNA siempre ha procurado tener en su programación un componente internacional importante, ¿no? Entonces, todos los festivales que tenemos, y ahí estoy hablando no solo de danza, sino el de jazz, el festival de guitarra, el festival de música clásica, tienen una
programación internacional. Entonces, creo que el instituto ha sido sobre todo un referente en ello, de poder acercar un panorama internacional a las distintas disciplinas de las artes. Y en ese sentido yo siento que ha habido siempre una reverencia, ¿no? Sobre todo a las artes contemporáneas o al arte contemporáneo en general sobre lo que podía estar sucediendo en otras latitudes, ¿no? No mirando, no valorando los procesos internos, ¿no? O locales o nacionales. De hecho, mirando solamente no solamente a países europeos o del norte de América, sino también de Latinoamérica, y creo que esta suerte de reverencia a lo foráneo ha sido algo que de alguna manera en el Perú hemos exagerado, ¿no? O sea, ya no hemos ni siquiera puesto en valor a nuestros propios referentes o a nuestras propias dinámicas en el medio, ¿no? El local, sino que normalmente hemos estado o invisibilizando o tachando esas proyecciones. Sí, sí, o a veces no sé si coincidís conmigo, ¿no? También a veces postergando, ¿no? Poniéndolo como en el... O postergando, sí, sí, claro. Sí, como fuera de foco, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, en esa línea creo que en los últimos años más bien eso, o bueno, a lo largo de la historia seguro han habido también distintos momentos de valoración sobre lo que sucedía en nuestro medio, ¿no? Yo siempre tengo como el recuerdo, o más que el recuerdo, el haber revisado, cuando me involucré también con la danza, pues dije, vamos a conocer un poco de la historia en nuestro país, de cómo ha venido sucediendo este movimiento y hablando propiamente de la danza contemporánea, ¿no? Y sé que, por ejemplo, en los 80s fue una época muy importante de producción de danza contemporánea en el Perú, los 90, que fue golpeado por el terrorismo, o bueno, por digamos, esta violencia interna, también afectó mucho el panorama para muchas artes. Probablemente fue una década bastante invisibilizada para la danza. Y de la primera década de los 2000 como que resurge con distintas escuelas y programas de formación que ya en la siguiente década se han ido institucionalizando, ¿no? Ahora ya contamos con universidades que tienen la especialización de danza contemporánea. Hay como 3 o 4 programas que ya tienen esta especialización y también existen proyectos independientes más solventes. Sin embargo, todavía la mirada de encuentro entre los distintos agentes que conformamos este ecosistema de la danza contemporánea en Perú todavía es lejano, fragmentado, y creo que más bien en los últimos ya 2 años con la pandemia, al vernos en esa situación crítica o de crisis y en un camino de reactivación económica, es que ha empezado a surgir una comunicación más fluida, más amable, más de encuentro, más de validación, pero que recién inicia, ¿no? Entonces, digamos, desde mi rol como jefe de artes escénicas dentro del instituto, pues lo que hago es tratar de promover esos espacios. Perfecto. De considerar en mi programación espacios que permitan la articulación del sector, ¿no? O de generar nuevas habilidades, nuevas herramientas, nuevas aptitudes para también el desarrollo profesional. Pero más o menos esa sería mi percepción de lo que ha venido sucediendo. No, muy interesante. Bueno, y hablas también, ¿no?, de esa década silenciada, ¿no?, por el terrorismo, que claro, a veces también lo que a mí siempre me parece movilizante de los podcasts es que todos estamos en lugares distintos con historias y referencias distintas, ¿no? Y claro, para un peruano haber vivido esa época, ¿no?,
es toda una experiencia, ¿no? Que quizá alguien que vive en Francia no la vivió otra, no, ni menor ni mayor, ¿no? Pero te lo tomo también por el lugar donde nos conocimos, ¿no? Jerusalén, que está en un país como es Israel, que ahora... pero ha vivido casi 60 años en guerra, ¿no? Y se nota, ¿no? ¿Te acordás que lo nombrábamos, esa tensión que había Claro. en la ciudad, ¿no? Pero me parece como muy, muy movilizante esto que contás, porque a los países que no han tenido esas experiencias, como fue en Perú con Sendero Luminoso, para los que no saben, corregime si lo digo mal, pero... ha sido una marca muy fuerte, ¿no? Para la sociedad peruana, y aparte una marca muy transversal, no solamente marcó a una generación o a un colectivo o a digamos, a una parte de la sociedad. Me parece que marcó a Co- todos por igual, ¿no? Correcto, correcto. Sí, 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 de acuerdo. Ese es el impacto que ha tenido Mm. el terrorismo, las acciones de Sendero Luminoso en nuestro país, ¿no? Y hoy, digamos, ¿cómo ves desde tu mirada y también desde José, tanto como director de este centro, como del instituto, como también como creador, cómo ves después de estos 2 años tan difíciles para todos, cómo ves el presente y el futuro y cuáles son tus planes, digamos, y cuál es tu impronta, que sé que tenés muchas? Bueno, muchas gracias por eso. Bueno, ahora que estamos hablando del terrorismo, también pues creo que para no ser desproporcionados, también ver pues el nivel de corrupción que han tenido los gobiernos en Latinoamérica y sobre todo, bueno, yo hablando del Perú, son finalmente de una constante inestabilidad política que también evidentemente cualquier emprendimiento o iniciativa cultural pues se va a ver afectada, ¿no? Entonces, bueno, para simplemente poner que no se trata solo del terrorismo, sino también de una serie de decisiones y Mm. de contextos de envergadura política que han afectado, bueno, el país y evidentemente a las artes y ya haciendo un foco más concreto a la danza. ¿Cómo veo el panorama? Eh, Creo que, como comentaba, ahora hay una mayor disposición al encuentro y a la comunicación. Eh, Creo que no puedo hablar de manera global o generalizada, pero sí siento que hay mayores posibilidades de encuentro y de diálogo con distintos agentes de la danza. eh, Creo que el ponernos la pandemia, la soga al cuello en muchos aspectos, ha hecho que en base a esta necesidad, pues encontrar ya la colaboración o las alianzas como una dinámica importante para el desarrollo de los proyectos culturales. Y en ese sentido, un poco desde mi trabajo en el IPNA, he venido conectando con algunos otros agentes y, e instituciones que tenemos como objetivos comunes con el desarrollo de espacios de encuentro. Entonces, en los próximos años, digamos, uno de los objetivos que tengo un poco más a título personal y también desde mi rol de gestión en el IPNA es de promover esos espacios, ¿no? De generar mesas de diálogo, espacios de conversatorio, audiencias donde los artistas, gestores, productores, agentes de la danza puedan encontrarse, reflexionar de manera conjunta y aparte también, ¿por qué no mirar proyectos en común, ¿no? Y comenzar a pensar más como un solo tejido que eh, como individuos. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho que inyectar en ese espacio, en el terreno del encuentro, generar encuentros. Todavía no sabemos ni muy bien si esos encuentros van a ser positivos o no. Yo creo que siempre van a ser positivos, pero a lo que voy es que necesitamos conocernos, ¿no? Entonces creo que Totalmente. hay una primera acción de generar esos entornos. Y
y bueno, también ya mirando un poco cómo están sucediendo las cosas en otros centros culturales en mi contexto, diría que también la formación o el entrenamiento o el desarrollo de aptitudes, habilidades para los agentes de la danza es algo que está en la agenda de muchas instituciones, ¿no? Veo universidades, veo espacios independientes que están lanzando programas de entrenamiento o de formación mucho más ambiciosos que los que veía en años anteriores. Entonces, siento también que está identificada la necesidad de capacitación, ¿no? De formación, que ha sido bastante débil en realidad en décadas pasadas o en años pasados, y que siento que eso también está replanteándose, revisándose, como generando instancias, como te digo, con perfiles probablemente más ambiciosos a los que habíamos visto anteriormente en mi medio. Y también siento que hay un mejor diálogo con el Estado, aunque eso suene un poco absurdo porque tenemos una debilidad política, como lo mencionaba, y bueno, es como ya algo compartido de repente con distintos países de Latinoamérica, pero siento que hay un acercamiento mayor con el gobierno, con el Ministerio de Cultura, con las instancias municipales. Siempre también está digamos, la contraparte, que es que normalmente en el campo de la política, pues son puestos de turno, ¿no? Que cambian los gobiernos y cambian la gente y a veces cambian también las políticas. Pero igual considero que en los últimos años ha habido un mayor acercamiento con funcionarios públicos que están ocupando actualmente cargos que permiten justamente la implementación de procesos o de iniciativas, y que también estos cargos públicos están siendo ocupados por personas que tienen un acercamiento a las artes. Hay muchos funcionarios que anteriormente pues desconocían de la naturaleza del sector, pero ahora quienes están en esos cargos o vienen del sector o tienen una experiencia muy cercana a las artes o a procesos culturales. Entonces, en ese sentido creo que está mejorando el perfil también de los funcionarios, y seguro eso va a dar un punto de partida nuevo también para la formulación de nuevos proyectos o incluso de la implementación de las políticas públicas, ¿no? En torno a la cultura y las artes. Súper. Y hablando de conectar, si muchos de la gente que nos sigue, ¿no? y nos está escuchando se quieren, les quiero decir que hablar con José y conectarse con José es algo muy fácil. Tenemos la suerte desde Vide siempre estar con personas accesibles, ¿no? Que hay que hacer una especie de, ¿no? de protocolo nacional para poder comunicarse con ellos, pero si se quieren acercar a ti y a las actividades que hacen desde el instituto, ¿cómo, con tu permiso obviamente vamos a poner los links de la web y demás, pero ¿cómo se comunican contigo, José? Bueno, por supuesto, agradecido que existe esta posibilidad de entrar en contacto con personas que estén también interesadas en conocer más de las labores del instituto, del trabajo que realizo. Bueno, en redes sociales, ubicarme no es tan complicado. Me pueden buscar como José Avilés. Normalmente uso más el Instagram o también uso el Facebook. Tengo un correo electrónico que corresponde al instituto, que es jose.aviles@ipna, que es icpna.edu, de educación.pe, de Perú. El IPNA también tiene sus propias redes sociales, lo pueden encontrar como IPNA Cultural. Nuevamente las siglas del IPNA es ICPNA Cultural. También lo pueden buscar en Instagram, en Facebook, en Twitter, para que conozcan un poco de las actividades que realiza el instituto. Y bueno, pues creo que con esos contactos también, bueno, valdría la pena también mencionar la página web del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, que tiene una página web oficial, que es sobre todo orientada al área académica, pero también tiene una página web del programa cultural, que es
cultura.ipna.edu.pe. Perfecto. Vamos a poner todos estos links en el copete Sí, te los del comparto. video. Sí, que vamos a poner ahora en el YouTube. Y está buenísimo que los deletres para los que nos están escuchando por Spotify. Te queremos agradecer mucho, José, tu tiempo, que nos hayas compartido todas tus experiencias. Es un placer siempre escucharte. Espero que no pase mucho más tiempo para que nos reencontremos, que nos quedamos con muchas ganas. Y a la gente que escuchó a José, no duden en contactarlo. Es una persona súper activa, súper, digamos, emana energía y hermana movimiento. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo y todas las experiencias que nos has compartido. Gracias, Sebas. Gracias por tus palabras. Gracias a tu audiencia por permitirme acercar y exponer este trabajo que venimos realizando en Lima, Perú. Y como dices, encantado realmente de entrar en contacto con quien esté interesado en promover alianzas, redes, construir colaboraciones para el desarrollo de las artes. Un placer. Pues bueno, esto fue el capítulo número 19 del Bipodcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.